Comenzamos con las preguntas que han ido llegando de los periodistas. Por ejemplo, pregunta al ministro de Sanidad, El Confidencial, que ha comentado, ministro Illa, que se pretende hacer un primer cribado con el 1.000.000 de test rápidos que se van a distribuir de manera inmediata en las comunidades y que se harán en las zonas de alta prevalencia. Pero eso no será suficiente para cribar a toda la población. ¿De cuántos millones de test rápidos harán acopio para poder hacer y comenzar la desescalada de manera segura? ¿Cuándo comenzarán a disponer de ellos para hacer un escaneado masivo? En la misma línea también le lanza la pregunta el diario.es, ¿cuándo prevén disponer de estos test? ¿Cuándo serán necesarios? ¿De cuántos disponemos actualmente? Y añade este diario, ¿se prevé hacer con ellos un estudio poblacional amplio para conocer la inmunidad? Bien, en materia de test de diagnóstico ya aprovecho las preguntas para volver a sentar la posición del Ministerio de Sanidad, conforme a los informes que nos han hecho desde el Instituto de Salud Carlos III. Vamos a hacer tantos test como sea posible, test masivos, y los test de referencia van a ser las PCRs, los test que estamos usando nosotros y que han usado todos los países que han descansado la estrategia de combate contra el virus en base a hacer test masivos. Estos son los test más importantes y en esta línea España, insisto, está haciendo de 15 a 20.000 test diarios. Somos de los países que más test está haciendo. Queremos hacer más y por eso estamos trabajando desde ya hace varias semanas con empresas que están produciendo en España este tipo de test y con empresas también que producen otro elemento que se llama kit de extracción, que es necesario para la elaboración de estos test, para poder hacer estos test. Esperamos en periodo breve de tiempo poder aumentar todavía más la capacidad de test de diagnóstico. Los test de diagnóstico rápido son complementarios a estos test sobre los que descansa la estrategia de test masivos que vamos a poner en práctica. El Gobierno de España ha adquirido casi 5 millones de unidades de estos test de diagnóstico rápido, ha llegado ya 1.000.000 que se está distribuyendo hoy mismo y que va a llegar esta tarde a algunas comunidades autónomas y a otras les va a llegar mañana, se distribuye con criterios poblacionales. Vamos a recibir esta semana otro 1.000.000 de esos test, pero son test que sirven en una primera instancia para lo que hemos denominado cribado rápido, en aquellos espacios donde hay una prevalencia alta de la enfermedad, en concreto 2 de ellos, hospitales y residencias de mayores que, como también hemos dicho, son un espacio de especial atención del Gobierno. Esto es el consejo y la recomendación que nos dan desde el Instituto de Salud Carlos III y nuestros expertos. Estos test son test de anticuerpos, sirven especialmente para estos espacios. Pueden tener un segundo uso para testar la inmunidad de la población que estamos estudiando y que no descartamos, pero de momento van a ser usados para el cribado rápido en espacios de prevalencia alta. Y esto nos va a permitir aumentar entre un 40 y un 60% la capacidad de los test de diagnósticos de PCRs. Por tanto, tienen también este segundo efecto beneficioso. TV3 pregunta, el presidente Torra durante la videoconferencia ha pedido el mantenimiento del confinamiento total y la devolución de competencias. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? Ya el presidente del Gobierno dijo en su momento que el Real Decreto mediante el cual se establecía un permiso obligatorio retribuido y recuperable que daba lugar a que todas aquellas personas que no formaran parte de empresas que constituyeran servicios esenciales, pues tenían que quedarse en casa hasta el día 8 de abril. Este Real Decreto vence el día 8 de abril. La Vanguardia pregunta qué respuesta han dado los presidentes autonómicos a la propuesta de Pedro Sánchez de impulsar unos nuevos pactos de la Moncloa. Y la cadena COPE, de manera directa al ministro Ábalos, le pregunta si es un mal precedente la negativa del líder de Vox a atender la llamada del presidente para la consecución de estos pactos de la Moncloa, de estos nuevos pactos de la Moncloa. Bueno, me parece un mal precedente con epidemia o sin epidemia. Normalmente, en todo un país democrático se caracteriza las formas, ¿no? Por las formas. Las formas son esenciales para todo el ejercicio democrático. No creo que haya precedentes de personas que no quieran hablar con el presidente, salvo que nieguen la condición de presidente, lo cual evidentemente sería todavía más grave que no una cuestión de formas. Pero esto se agrava enormemente más en esta coyuntura. Lógicamente, con esa actitud es muy difícil luego pretender exigir que se abra camino de alguna propuesta que no se quiere siquiera trasladar. Pero mire, yo quiero hacer una reflexión, ahora que estamos hablando de llegar a un modelo de, digamos, de proceso de diálogo o hacia la concertación sobre la reconstrucción
del país una vez podamos definitivamente parar al virus. Los pactos de la Moncloa se produjeron en un contexto de transición democrática donde lo importante era que el país económicamente no quedara afectado por una crisis que estaba viviendo, pero lo hiciera en clave democrática. Se trataba de salvar la democracia del país por la vía de los beneficios económicos. ¿Por qué? ¿Quiénes participaron de ello? Los demócratas, los que querían una España democrática que además estuviera legitimada por la bonanza económica y que la crisis económica no pudiera afectar al proyecto democrático. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y alguno se lo tiene que aplicar cuando se evocan los pactos de la Moncloa y enseguida siente alguna tentación de incluirse. No descuiden ese elemento democrático que es muy importante. Porque los pactos de la Moncloa, por ejemplo, no evitaron un intento de golpe del Estado unos años después, en el año 81. Porque, en definitiva, ahí estaba, permanente y con fuerza, un sector importante que no quería la democracia en España. Los pactos de la Moncloa, por lo tanto, tienen esa dimensión. Un acuerdo para conseguir el bienestar económico, derechos civiles, que también implicaba, y sobre todo, para abrirse paso a la democracia en España. Así es que, entonces, como ahora, también tenemos esta cuestión. Necesitamos una concertación para lanzar la economía, pero en clave democrática y, sobre todo, al margen de aquellos que no quieren la democracia en este país. Ministro Illa, la cadena SER pregunta si puede explicar cómo se aplicará la medida propuesta por el presidente de aislar en su casa a los pacientes asintomáticos o con inicio de síntomas. Bueno, lo que el presidente ha hecho hoy es pedir para el viernes próximo, de la semana próxima, el viernes 10 de abril, al conjunto de presidentes de comunidades autónomas un listado de infraestructuras públicas o privadas que puedan facilitar como opción a aquellas personas que deban ser aisladas un espacio público para hacerlo. Vamos a trabajar en las distintas opciones de esto que hemos denominado estrategia de transición o desescalamiento, que en cualquier caso se va a guiar por los siguientes criterios. En primer lugar, también como ha dicho el presidente del Gobierno en reiteradas ocasiones, el criterio de prudencia. Hemos hecho todos un enorme esfuerzo para conseguir empezar a doblegar la pandemia y, por tanto, hay que ser muy cuidadoso en esa estrategia, llámenle como quieran, de desescalado, de transición, para poder poco a poco ir recuperando la normalidad. Y, por tanto, vamos a actuar siempre, conforme ha dicho el presidente del Gobierno, con mucha prudencia. En segundo lugar, se va a basar en evidencia científica. Y en ese sentido hay un grupo de expertos de distintos ámbitos en el Gobierno, también presencia evidentemente de epidemiólogos, para, en base a evidencia científica, tomar las medidas que sean más aconsejables. En tercer lugar, también el presidente del Gobierno pone mucho empeño en que esto se haga con el máximo respeto posible a los derechos y libertades que son inherentes a nuestro Estado democrático. Y en cuarto lugar, evidentemente es obligación del Gobierno y de las autoridades delegadas competentes que aquí estamos hoy compartiendo ante ustedes, de hacerlo con la máxima anticipación y con un conjunto de opciones disponibles. Y, por tanto, esta petición que hoy ha hecho el presidente del Gobierno de tener este listado de infraestructuras obedece a esto, a tener opciones abiertas para poderlas dar, si hace el caso a los ciudadanos, y a trabajar con la necesaria y obligada anticipación con la que tiene que trabajar el Gobierno. Sobre esta cuestión insiste La Voz de Galicia y le pregunta por cuestiones de orden público al ministro del Interior y por cuestiones sanitarias al ministro de Sanidad. ¿El aislamiento de los contagiados asintomáticos sería una medida voluntaria u obligatoria para los afectados? ¿Cuántos días duraría? ¿Se trasladarían a hospitales a los que empiecen a dar síntomas graves? Bueno, en lo que respecta a lo que me concierne a mí, como ministro de Sanidad y autoridad delegada competente, ya lo he dicho, es una opción que se está estudiando y el presidente del Gobierno hoy lo que ha hecho es pedir, tener a disposición este listado de infraestructuras públicas o privadas que puedan facilitar esta opción. Vamos a dar a conocer las decisiones que tomemos en esta materia. También el presidente del Gobierno ha mostrado su disposición a escuchar aquellos trabajos que pueden estar haciendo las distintas comunidades autónomas en materia de desescalamiento y transición para ordenarlas y tomar aquellas decisiones que nos correspondan. Por tanto, queremos tener, así se lo ha pedido el presidente del Gobierno, este listado de infraestructuras para tener opciones y trabajarlas con la anticipación debida y las vamos a decidir en base a los criterios que he expresado en la respuesta a la pregunta anterior. A mí me gustaría hacer una precisión, lo dicho antes.
pero que no queda ninguna duda, porque los aspectos jurídicos también son importantes. El estado de alarma que se ha decretado tiene plena cabida en la Constitución. España es una democracia plena. Hemos llegado al estado de alarma por las circunstancias terribles que todos estamos atravesando, pero tiene su marco constitucional. Precisamente por eso el presidente quiere que cada 15 días ir al Congreso de los Diputados a dar cuenta y, desde luego, que nadie olvide que estamos actuando siempre y que actuaremos siempre dentro de los marcos constitucionales. Ministro Marlaska. Ratificar lo que ha dicho la ministra de Defensa en esos términos y que también lo ha anticipado el ministro de Sanidad. Dentro de las posibilidades, lo primero, lo que sean los criterios médicos que nos vayan estableciendo y que ya se están estudiando y evaluando para proceder a ese desescalamiento gradual, necesario y preciso. Ahí se estudiará la figura del aislamiento, si el aislamiento necesario, preciso, de aquellos que den positivo, aunque evidentemente sean asintomáticos, que es la cuestión principal que se nos plantea en la pregunta. Supongo yo que una voluntariedad manifiesta, si fuera necesario, preciso, y vuelvo a decir, con todos esos criterios establecidos, pues sería algo factible. Y si no, se estudiarían todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: la salud pública, y garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles. Y, en segundo lugar, como ha dicho la ministra de Defensa, con exquisito respeto de los derechos y libertades fundamentales del conjunto de los ciudadanos. El Estado de Derecho, el Estado democrático y social de Derecho está plenamente vigente en este país. El diario económico alemán Handelsblatt pide una clarificación. Por favor, termina la hibernación el 13 de abril, no sé si es el día 11 cuando concluye el estado de alarma, a partir del 11, y pueden empezar las empresas no esenciales ya a partir de ese día. Ministro Ábalos. A partir de ese día, creo que lo contestó ya el ministro de Sanidad, lo que acaba es el decreto que establece los permisos retribuidos. Por lo tanto, salvo que planteemos otras medidas, nos volveríamos a colocar en la situación del primer estado de alarma. Ahora bien, el Gobierno es evidente que dentro de esa estrategia de desescalamiento que tiene que hacer, tiene que ver exactamente cuáles son los sectores que se consideran esenciales, básicos y demás. Esto está por definir, pero en cualquier caso lo que sí que sabemos que tiene punto final son las medidas que concluyan al cabo de esos permisos retribuidos. Ya que está en el uso de la palabra, EFE le pregunta, ministro, si se plantea al Gobierno intervenir el precio de los carburantes, como piden los transportistas, ante la falta de bajada real de la gasolina, pese al desplome del crudo. Bueno, ahora mismo realmente está el mercado muy enrarecido en la cuestión de combustibles. Esta viene siendo una reivindicación constante. En todo caso, depende de la ministra de Transición Ecológica. Ella hace un buen seguimiento del consumo energético del país y de las necesidades del mismo. Se lo trasladaremos, dado que es una reivindicación, se la haremos llegar. Ministro de Sanidad y ministra de Defensa, Vilaprés, pregunta, a raíz del escrito de esta misma mañana de la presidenta de la Diputación de Barcelona al presidente Torra, le ha enviado una carta, en relación a lo que califica de nefasta gestión de las residencias de mayores. ¿Qué tiene intención de hacer el Gobierno para mejorar el acceso de las residencias a los test rápidos, teniendo en cuenta que se ha indicado que facilitarlos forma parte de la estrategia del Gobierno de desescalaje? Pero también sobre esta misma cuestión, pregunta el boletín.com, ¿podrían dar la cifra de personas que han fallecido en residencias de mayores por el coronavirus? ¿En qué comunidades? ¿Están teniendo problemas para recopilar estos datos? Lo que me concierne a mí, insistir en que este ha sido desde el principio una preocupación importante del Gobierno, las residencias de mayores y las personas de edad avanzada. El Gobierno, quiero recordar una vez más, hizo ya un protocolo conjuntamente con las comunidades autónomas en fecha 5 de marzo, estableciendo claramente cómo había que proceder en estos centros, protocolo que ya en el marco del decreto de alarma vino complementado con 3 órdenes, la última muy reciente, ya ejecutivas, indicando cómo había que proceder por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en esta materia, en las residencias de mayores. Los test rápidos, como hemos indicado, los test de diagnóstico rápidos, funcionan los
que ha adquirido el Gobierno y ha empezado a distribuir hoy mismo, son los test de diagnóstico rápido, conocidos como test de anticuerpos, funcionan, según nos dicen los expertos del Instituto de Salud Carlos III, en aquellos lugares de prevalencia alta de la enfermedad. Las residencias de mayores son, desafortunadamente, uno de estos espacios y, por tanto, hemos aconsejado y protocolizado en una guía de condiciones de uso, un protocolo de condiciones de uso aprobado también con el conjunto de las comunidades autónomas, que las residencias de mayores junto con los hospitales son un lugar adecuado para usar estos test de diagnóstico rápido. Tienen que ir complementados con las PCRs, en aquellos casos en que el test de un resultado negativo debe de procederse a ejecutar una PCR. Las comunidades autónomas dispondrán, algunas de ellas esta misma tarde, otras mañana, estos test de diagnóstico rápido. Se ha repartido 1 millón de los mismos. Disponen también de PCRs y tendrán que desplegar los test en estas residencias de mayores. Respecto a los datos, también la última orden que dictamos en materia de residencia de mayores exige unas obligaciones de información porque el Gobierno quiere disponer de información respecto, entre otras cuestiones, a las personas fallecidas en residencias de mayores, bien sean públicas o privadas. Esta, junto con otro tipo de información para poder tener la foto completa de qué está pasando. Algunas comunidades autónomas han facilitado ya cifras de fallecidos en residencias de mayores, bien sean de personas afectadas por coronavirus o otro tipo de fallecimientos, otras no lo han hecho. El Gobierno ha establecido unos parámetros claros de información y el presidente del Gobierno hoy en la conferencia con presidentes de comunidades autónomas pues ha puesto el acento en disponer de esa información conforme a los parámetros que hemos establecido. Yo puedo decir que desde el primer día para la Unidad Militar de Emergencias y para el Ejército de Tierra la desinfección de las residencias ha sido una prioridad. Llevamos más de 2.000 residencias hechas, desinfectadas. En algunas incluso se vuelve a repetir y también algo que nos parece importante que estamos tratando de hacer, un cierto seguimiento psicológico de apoyo y ayuda también a los trabajadores de estas residencias que lo están pasando muy mal, que se ven muy impotentes en muchos casos y evidentemente, como decía antes, las personas vulnerables son nuestro principal objetivo en residencias, en el ámbito de los enfermos y en todos los ámbitos. Y desde luego, insisto, nuestro objetivo es llegar al máximo de residencias. Llevamos 2.000, pero las que hagan faltas, las que sean necesarias, y sí que pedimos que cuando las Unidad Militar de Emergencias o cuando el Ejército de Tierra va a residencias de mayores, el 99,9% de los casos se acepta y está muy bien recibido. Hay algunas veces que se ponen algunas pegas, pero todos tenemos que tener muy conscientes una cosa. Esto no es un tema político, este es un tema de salvar vidas. Y el salvar vidas no hay colores políticos, no hay posiciones políticas, ahí tenemos que estar todos en una. El Huffington Post pregunta, ministro de Sanidad, es una cuestión que está en otros muchos medios que se asoman a este chat. ¿Van a pedir a la población que lleve siempre mascarilla? ¿Cómo se hará para que todo el mundo tenga acceso a ellas? ¿Se controlarán los precios? Hubo un cambio de posición en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al respecto. Ya indiqué ayer en una respuesta, en ocasión de una comparecencia que también hice ante el conjunto de la ciudadanía, que el Ministerio de Sanidad está estudiando esta cuestión y cuando la tengamos decidida, también siempre en base al criterio de los expertos, la daremos a conocer. El Gobierno de España no va a exigir nada que no se pueda cumplir. El Gobierno de España, cuando ponga una recomendación, una exigencia al conjunto de la ciudadanía, va a ser siempre contando con que hay capacidad para ejecutar esta medida que ya hemos decidido por vía ejecutiva o bien como recomendación. Respecto a los precios, hemos desde el principio, y también por indicación del presidente del Gobierno, hecho mucho hincapié y puesto todos los medios para evitar que nadie quiera beneficiarse de una situación tan excepcional y tan dura como la que estamos viviendo en España y en el conjunto del mundo. Y, por tanto, el seguimiento del precio de algunos productos que escasean en estos momentos está siendo objeto de seguimiento por parte del Gobierno de España en sus distintos departamentos y por medio de todo y a través de todos los medios disponibles. En concreto, también estamos haciendo un seguimiento del precio de algunos de los productos por los que usted me preguntaba, como mascarillas, geles y otro tipo de productos que se requieren en estos momentos. Es verdad que también tomamos en consideración el desorden, por ser benévolo en mi expresión, que está sufriendo el mercado, pero no vamos a permitir en ningún caso que nadie pretenda sacar tajada de esta situación. Ministro Marlaska, le pregunta a Telemadrid, numerosas localidades cercanas a grandes núcleos denuncian la presencia masiva de ciudadanos que han acudido a sus segundas residencias. ¿Están detectando relajamiento en las medidas de confinamiento? ¿Van a aumentar controles y sanciones? En esos términos no es por negar la mayor de la pregunta, sino porque tenemos datos objetivos de que la movilidad en los
términos indicados se ha reducido ostensiblemente. No dudo de que haya incumplimientos insolidarios y que hayan podido trasladarse a zonas cercanas a la capital, a Madrid o en otras localidades a otros lugares, pero son, vuelvo a decir, movimientos mínimos. No obstante, hemos, como he dicho, implementado los controles de tráfico, conocedores de la situación de estos días específicos, de la Semana Santa y de la posibilidad real de que determinadas personas, ciudadanos poco solidarios o nada solidarios, decidan emprender el viaje. Los controles son efectivos. Hemos encontrado en los últimos días, y esto ya se comentó, pero no a nivel de salir de las ciudades Semana Santa, sino en lo que es la movilidad dentro de las propias ciudades, de los cascos urbanos, algún comportamiento mínimo, pero que se había implementado esa, por así decirlo, desobediencia a las indicaciones legales. Se han incrementado en ese sentido también las sanciones, pero vuelvo a decir, nunca en números expresivos. Esta semana, vuelvo a decir, hemos conseguido dentro de los límites de la movilidad aquello que el presidente de Gobierno ya expuso cuando se implementaron las medidas de restricción en los términos indicados del Real Decreto de los 5 días de permiso recuperables y retribuidos. Finalizamos con una pregunta de La Sexta. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha emitido un mensaje considerando que la situación es prudentemente optimista, cómo está evolucionando en España y valorando el papel de los sanitarios y de la ciudadanía en general. Pero a La Sexta le pregunta que varios medios de comunicación han asegurado esta semana que ustedes, el Gobierno, desoyó las advertencias de la Organización Mundial de la Salud ante la amenaza del virus y su expansión. ¿Lo han hablado con la OMS? Naturalmente, esta semana, durante toda la semana, desde el domingo pasado hasta ayer sábado, un representante especial de la Organización Mundial de la Salud ha estado en España y ha recorrido ciertas partes del territorio y ha contado con todos los medios para poder evaluar el trabajo que estaba haciendo el Gobierno español, el Ministerio de Sanidad y el conjunto del sistema sanitario español para la respuesta. Ha sido una misión muy provechosa para el Gobierno de España. Creo que también, quiero decirlo con toda la modestia, para el representante de la OMS, porque ha podido conocer de primera mano la experiencia de nuestro país y una experiencia que en algunos términos puede ser eventualmente beneficiosa para otros países que van en una fase de evolución epidemiológica distinta. El Gobierno de España en todo momento ha seguido las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y en todo momento ha seguido las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, en todo momento. Fue el 12 de marzo, un día lejano 12 de marzo, 2 días antes que el Gobierno de España decretara el estado de alarma, cuando el Centro Europeo de Prevención y Alerta de Enfermedades dijo que en Europa en su conjunto había una situación de transmisión sostenida del coronavirus que podía poner en riesgo la capacidad del sistema sanitario en el conjunto de Europa. Y ese mismo día, en Consejo de Ministros, el Gobierno español extendió al conjunto del territorio unas medidas que solamente 2 días después fueron reforzadas con el decreto de alarma. Por tanto, el Gobierno de España actuó en todo momento conforme a las recomendaciones de los organismos internacionales. Y respecto a la valoración que ha hecho la OMS y en concreto el enviado especial del trabajo que está haciendo el Gobierno de España y el conjunto del sistema sanitario español, pues yo no tengo más que sumarme en lo que respecta y en lo que hace referencia al reconocimiento a todo el trabajo inmenso, en algunas ocasiones casi heroico, del conjunto de profesionales sanitarios, que ha sorprendido, lo puedo decir de primera mano, al enviado especial de la OMS. Un trabajo espectacular, sostenido en el tiempo y que ha dado sus frutos. Por tanto, sumarme a este reconocimiento que tiene mérito en cuanto está hecho por parte de un enviado especial de la Organización Mundial de la Salud que conoce lo que es luchar contra una epidemia, que ha visto sobre el terreno lo que ha pasado en China y en otros países y que ha calificado en unos términos, en fin, al menos lo que me trasladó a mí, de espectacular y heroica y ejemplar la respuesta que ha dado el sistema sanitario español y, en primer lugar, sus profesionales, reaccionando con una prontitud y una profesionalidad difícil de ver en otras partes del mundo. Concluye aquí esta comparecencia. Gracias, Ministro de Sanidad, Ministra de Defensa, Ministro del Interior y Ministro de Transportes. Y gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias.